Buenas tardes, profesor. Mi trabajo está relacionado con el texto del profesor Maurice Tardif, Los saberes docentes y su desarrollo profesional. Y mi análisis va a ser de la introducción y también del capítulo número 1. La guía de la presentación es, nos vamos a centrar un poco en la introducción, a grandes rasgos, del texto y luego el análisis del primer capítulo, que el cual fue el que me tocó a mí, fue designado. Para comenzar la introducción, el profesor Maurice Tardif plantea diferentes cuestionamientos con respecto a los saberes docentes, especialmente relacionados como en cómo están formados, a quién van dirigidos, cuáles son las experiencias que forman el saber docente del profesional. Y dentro de esta misma introducción plantea dos grandes enemigos o dos grandes negativos que podría tener el saber docente como tal, que esto sería el mentalismo y el sociologismo. En el mentalismo podemos decir que está directamente relacionado con los procesos mentales, es decir, imágenes, creencias o cualquier, por así decirlo, cualquier situación que busque re- crear un pensamiento individual de por sí. Esto de hecho se reduce al pensamiento individual. Sin embargo, el autor eh, cuestiona este punto tomando en cuenta de que el saber docente de por sí está condicionado por el entorno. Por tanto, es un saber que nace desde la sociabilización del espacio, del tiempo, de la realidad del docente, etc. No así como lo plantean que está directamente ligado al individualismo del docente como tal y a su pensamiento personal. Eh, la otra, el otro aspecto contrario que considera el autor es el sociologismo. Y básicamente el sociologismo lo plantea como una construcción social que elimina de por sí el actor temporal, el actor físico, el actor social. ¿Y con qué me refiero a esto? De que transforma al docente como una marioneta que se dedica a dar información o a entregar la información antes adquirida, el saber como tal. Y sin embargo, el autor con respecto a esto menciona de que el saber docente en sí está sumamente relacionado con las experiencias del docente y que no es un saber estático. Por tanto, siempre está en movimiento, cambiando, y es imposible verlo de una manera individual como tal, ya sea a través del mentalismo o como dice el sociologismo, que es una construcción social, porque finalmente está expuesto a estas mutaciones que se realizan a través de la interacción con los diferentes actores que forman parte de la educación como tal. Otras corrientes que trata el docente es la diversidad del saber, y con esto se va directamente relacionado a las diferentes como formas en que el saber es aplicado como tal, ya sea a través de interacciones, técnicas, metodologías, etcétera. La temporalidad del saber está mucho más dedicado no solamente a dónde estamos insertos temporalmente, sino que a la experiencia temporal del docente como tal, por tanto tener recuerdos sobre su propia enseñanza, aplicaciones de experiencias personales en la educación como tal. Los saberes humanos con respecto a los saberes humanos apunta acá prácticamente, básicamente a algo muy, muy parecido, donde estamos aprendiendo al enseñar, por así decirlo. Eh, por tanto, a la vez que vamos enriqueciendo nuestro saber docente, con la interacción de estos diferentes agentes externos, vamos creando una educación para estos futuros seres humanos. Y los saberes y la formación de los docentes em, va directamente relacionado a que cada docente tiene un saber distinto. Por tanto, no podemos hacer un estándar
común entre diferentes ¿cómo se llama? Docentes en sí. Por ejemplo, en esta investigación se analizó y se encuestó a varios docentes distintos, los cuales todos ponían su atención o recaían sus saberes en diferentes experiencias personales o en diferentes aprendizajes personales. Por tanto, los saberes y la formación de los docentes en sí es una característica independiente de cada docente, y a través de este estudio es que logran detectar, o mejor dicho, comprobar que esto es así, que cada docente tiene su visión de lo que puede ser su saber, y que está siendo cambiado siempre a través de estos diferentes actores que funcionan como agentes de cambio dentro de la educación. El primer capítulo se llama Los docentes frente al saber como tal. ¿Ya? A modo de introducción en el capítulo podemos decir que menciona una temporalidad histórica, o sea, hace una rememoranza historiográfica. Primero que nada plantea la importancia del docente como un ente que está en el meollo de la sociedad actual, por tanto que funciona como un ente que unifica ciertos factores o ciertos actores sociales, y, y menciona tres grandes saberes de la escuela activa, que es principalmente de lo que habla el autor.